La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, ex superintendente de bancos y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Ivanhoe, buenos días, un placer tenerte en el programa. Gracias, gracias. Buenos días, bienvenido. Gracias, Jacqueline, muy amable. Y vamos a comenzar con la economía, Ivanhoe. Hoy sale publicado que la CEPAL pronostica un 4.9 de crecimiento para este año, un 5.1% para el año que viene. ¿Cuál es tu análisis del comportamiento de la economía en este año y las perspectivas para el año próximo? Mira, por respeto al público y a ustedes y a uno mismo como profesional del área, yo pienso que para realizar cualquier ponderación que tenga que ver con el balance económico de un país, necesariamente hay que verlo desde el punto de vista de sus sombras y sus luces. Es decir, los aspectos positivos y los aspectos negativos que pueda tener una economía. Y una economía, cualquiera que sea, está influenciada básicamente por factores internos y factores externos. Respecto a los factores externos, la economía mundial ha estado recuperándose, no solamente la norteamericana, sino la europea, la de América Latina y el resto del mundo. Eso es bueno. Y por supuesto, y lo ha hecho con estabilidad de precios o al menos con contención de precios. De manera que la economía dominicana en el 2017 no ha estado influenciada negativamente a partir de los factores externos. Ahora, desde el punto de vista de los factores internos, ciertamente la economía dominicana, vamos, a mi juicio, según mis cálculos, estaría cerrando con un crecimiento de 4.8%. Y este 4.8% estaría explicado con calidad porque se ha estado concentrando en sectores que generan mucho empleo, como es el sector agropecuario, como es el sector turismo y como es el sector de la manufacturera. Ahora, una pausa, perdón, Ivanhoe, pero el año pasado, 2016, crecimos un 6.6%. A eso voy, lo que quiero decir y es la que gente interpreta cuando ve un 4.9 dice, ¿pero qué? Mira, Volvemos para atrás. Yo lo sitúo en 4.8. Yo sé que la CEPAL ha dicho 4.9, pero yo lo situaría en 4.8. Yeah. Y digo que ese 4.8 es de calidad. Es bueno. Sí, es de calidad porque la tasa de desempleo va a cerrar para el año 2017 en 12.5%, una reducción de 0.8% respecto al 13.3% que registró en el año 2016. 12.5% la tasa de desempleo, es decir, una reducción de 0.8%. Por eso podemos hablar de calidad en el crecimiento económico dominicano. Ahora, es cierto que este 4.8 o 4.9 que estaría cerrando el PIB es una expresión de ralentización de la economía dominicana si usted lo compara con el 6.6% del año 2016. Y yo pienso que esa es la parte de la sombra del crecimiento económico dominicano. Las luces es que... A eso me refería. Sí, por eso decía que hay luces y sombras. La luz es que hemos crecido alrededor de 4.8, 4.9% con calidad al descender el desempleo. Y la sombra, porque ese crecimiento está por debajo del crecimiento que mostró el año pasado. Y esa ralentización de la economía queda explicada por dos factores. Número uno, porque la demanda interna en la República Dominicana para el 2017 estaría creciendo por debajo de lo que creció en 2016. ¿Y eso ¿y por qué? La demanda interna en el año 2016 creció por encima del 5%, 5.4%. Por las elecciones, pudo haber sido. No necesariamente. Una vez yo expliqué que los ciclos políticos electorales no influyen en el manejo de la economía dominicana, al menos y en entonces la diferencia 16 y 17, ¿a qué obedecen? En términos de demanda. No, decía que la demanda interna creció en el 2016 por encima del 5%, el de ahora en 4.6% o 4.8% estaría creciendo la demanda interna. Y el segundo factor que estaría explicando... Sí, pero ¿por qué creció la demanda interna? Permíteme, Jacqueline, desarrollar la idea porque el que nos está escuchando podría pensar que yo no estoy desarrollando el tema en forma coherente, porque saltaría de un lugar a otro. Entonces yo digo que hay dos factores que están incidiendo en el comportamiento del PIB, que se ha ralentizado. Decía el de la demanda interna. Y el segundo factor tiene que ver con la formación bruta de capital. Formación bruta de capital es la variable de las cuentas nacionales que explica el comportamiento de la inversión en un país.
Y un país no puede crecer en forma sostenida si ésta no crece en la dimensión que debe serlo. ¿Qué resulta? En el año 2008, la formación bruta de capital tenía una participación en el PIB del 27-28%. Para el año 2017, según mis cálculos, estaría cerrando en alrededor del 23%. Eso quiere decir entonces que el motor que genera, que impulsa el crecimiento económico por el lado de la inversión ha venido contrayéndose. Y esa es una explicación que muestra de que el modelo económico dominicano se le debe prestar atención. Porque si bien es cierto que estamos creciendo, este crecimiento está dando señales de agotamiento en cuanto a la intensidad de su crecimiento, ¿no? Y por eso hemos estado entrando a la etapa inferior del ciclo económico. ¿En cuánto crecimos en el 2014? En 7.6, 7.7%. ¿Y en cuánto crecimos en el 2016? En 6.6%. ¿Y en cuánto estaríamos creciendo en el 2017? 4.8 según mis cálculos, 4.9 según la CEPAL. Cual que sea, estaría por debajo. Y por eso se habla de ralentización. ¿Guardaría eso relación con la caída de la inversión gubernamental? Definitivamente. La formación bruta de capital la compone la inversión privada y la inversión pública. Y la inversión pública, la mejor muestra de ello es que el gasto público dominicano, su composición sitúa el gasto de capital en 15% y el gasto corriente en 85%. Cuando el gasto de capital, si usted lo observa progresivamente desde el año que usted quiera, y lo sitúa al año 2017, es decir, del 2017 hacia atrás, ha venido perdiendo importancia. Y esa es otra razón que explica que el modelo económico dominicano, de alguna manera hay que abordarlo. Alguna gente dice que esto es un cliché, hablar de que el modelo económico está presentando agotamiento. Pero quieren más expresión que sustenta lo que acabo de decir, como esto de la formación bruta del capital, como esto del gasto económico desde el punto de vista de su clasificación en gasto corriente y gasto de capital. Yo creo que son datos reales, pero además de reales que se pueden comprobar fácilmente a través de las cuentas nacionales. De ahí que yo pienso que el año 2017, en términos de lo que es el PIB, que es la principal variable de economía, está creciendo con luces y sombras, pero así también el resto de la economía estaría creciendo con luces y sombras. El segundo caso que puedo poner de ejemplo, porque es una variable de suma importancia, tiene que ver con la inflación. La tasa de inflación, según mis cálculos, estaría cerrando alrededor de 3.7%. Al mes de noviembre está situado en 3.2%. ¿Cuál es la meta de inflación? 4%. Es cierto, y es una luz, de que la tasa de inflación cierre por debajo del 4%. Me parece que ese es un mérito que hay que atribuírselo a la Autoridad Monetaria y Financiera. Y esa es parte de la luz. Ahora, ¿cuál es la parte de la sombra? Que en el programa monetario la tasa de inflación se proyectó en 2.8%. Entonces estaríamos creciendo la tasa de inflación un poco por encima de lo que se estimó en el programa monetario. Por eso hablo que una verdadera ponderación, para no ser apologista por un lado, ni tampoco caer en el criticismo por otro lado, es ponderar los aspectos positivos y los aspectos negativos que tiene el desempeño económico de una nación. Y decía que además del PIB, que está el tema de la inflación, pero también por el lado también de la continuación de los precios, porque la economía dominicana y cualquier economía está formada por tres tipos de precios, ¿no? El de la tasa de inflación, el del tipo de cambio. El tipo de cambio estaría cerrando para el año 2017 con una devaluación que estaría rondando el 3.1, 3.2%, una depreciación, perdón. En línea con la inflación, ¿no? En línea con la inflación, pero por debajo de lo que se había proyectado. En el presupuesto nacional se había proyectado una depreciación de 5.1% durante todo el año 2017. Y qué bueno que la depreciación entonces, como parte de las luces, estaría por debajo del 5.1%, porque eso no presiona los precios, ¿no? Pero también hay otro precio de la economía, que es el de la tasa de interés activa promedio ponderada nominal, como otra variable del conjunto de precios de la economía dominicana, que está cerrando para el año 2017 con luces, porque en enero del 2017 la tasa nominal promedio ponderada se situaba en alrededor de algo más del 17%. ¿En cuánto está cerrando ahora para diciembre del 2017? Algo más del 12%. Entonces estamos hablando de una reducción por diferencia aritmética de alrededor de algo más del 5%.
Entonces estamos hablando de que en términos de precio, la economía dominicana ha exhibido una gran estabilidad y eso también de alguna manera explica la calidad del crecimiento económico dominicano, porque muchas veces se le critica a los gobiernos, y particularmente a los gobiernos del cual yo formo parte como partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, de que vivimos hablando de crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico no se traduce en mejoría de los sectores sociales. Pero hay que ver 3 indicadores. ¿Cuáles son los indicadores sociales que uno puede ponderar para hablar de calidad del crecimiento económico? Son 3: pobreza, nivel de esperanza de vida y desempleo. El desempleo decía que estaría reduciéndose de 13.3% a 12.5%. La pobreza ha ido reduciéndose en forma sistemática todos los años desde el 2005 hacia acá. En el 2004 la pobreza estaba en 49%, ahora estaría cerrando el 2017 en alrededor del 30%. Pero la esperanza de vida de nosotros los dominicanos supera los 70 años de edad, cuando en el pasado hemos ido aumentando años al nivel de vida de los dominicanos. Entonces, estos 3 indicadores muestran de que aunque no son suficientes, pero explican que no es cierto que el crecimiento económico dominicano es solamente en el PIB, sino también que se expresa en indicadores sociales, como lo acabé de señalar, ¿no? En términos de lo que son estas 3 variables del área social de la economía dominicana. Vamos a una breve pausa, con tu permiso, Ivanhoe G. Cortiño y los amables televidentes. Volvemos en unos minutos porque todavía nos quedan muchos temas del área económica, pero también del área política, del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, continuamos esta mañana conversando sobre economía y política con el licenciado Ivanhoe G. Cortiñas, ex superintendente de bancos, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y economista, por supuesto. Y justamente Ramón iniciaba el programa haciendo lo que la gente se está preguntando ahora, en una pregunta bastante amplia, agotamos una parte. La economía en este año, pero se nos quedó la parte de la perspectiva y de lo que podemos esperar para el próximo 2018, especialmente en la República Dominicana. Mira, probablemente los amigos que nos escuchan y nos ven dirá que no fui cortés para responderte una parte de tu pregunta anterior y la voy a enlazar ahora con lo de la perspectiva del 2018. Yo creo que una razón que pesa en el tema de la contracción o de el menos dinamismo en el crecimiento de la demanda interna tiene que ver con la masa monetaria, lo que nosotros los economistas denominamos la base monetaria restringida, que no ha crecido en la magnitud que se había estimado. Probablemente eso se ha hecho porque para cumplir con el tema de la meta de inflación, que recuérdate que la política monetaria hoy día se guía por la meta de inflación, más que por otros indicadores económicos. Los otros indicadores se toman en consideración, naturalmente, pero lo que más, el celo mayor de un banco central hoy día es la meta de inflación. Y qué bueno que se ha estado cumpliendo como se va a cumplir en el año 2017, pero no deja de explicarse el tema de la contracción de la demanda interna por el lado de la base monetaria restringida, que estaría creciendo por debajo del 8.5% durante todo el año. Respecto a las perspectivas, ¿no? Exacto, ¿qué podemos esperar? Para el año 2018, yo creo que la economía dominicana va a seguir manejándose con estabilidad. Es decir, los distintos precios de la economía no van a tener amenaza externa, porque se proyecta un fortalecimiento de la recuperación del año 2018 ahora, ¿verdad? En la economía mundial. Los precios del petróleo no se avisoran como de crecimiento importante, por lo tanto no va a haber una presión de precios internacionales hacia lo local. La economía dominicana estaría creciendo probablemente por encima del 5%, lo dicen no solamente las proyecciones dominicanas, sino las proyecciones internacionales, y eso es una buena noticia también para el año 2018, es decir, que sigamos creciendo con estabilidad de precios y crecimiento económico para el 2018. Yo creo que es una buena noticia para los dominicanos. Sin embargo, este tema de que tiene que ver con el ajuste de la tasa de referencia de la reserva monetaria por parte de
de los Estados Unidos, del Banco Central de los Estados Unidos, que la aumentó recientemente de 1.25 creo que a 1.50, aumentándole unos 25 puntos básicos, podría traducirse en un aumento del atractivo de la economía norteamericana como imán para seguir atrayendo capitales que se mueven en el mundo porque son de origen norteamericano. Que si eso usted se lo adiciona al tema de la reforma tributaria en los Estados Unidos, que también va a servir de imán para seguir como atrayendo, ¿no?, desde la perspectiva de los Estados Unidos, para que las inversiones se dirijan hacia allá, porque recuérdate que la tasa de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos la han hecho una reducción importante, ¿no? Creo que estaría situándose en alrededor de un 20%, por debajo incluso de la tasa mundial, que creo que es del 22%. Y entonces esos son dos elementos. Y aquí estamos en 29. Por supuesto, y eso ya es uno de los desafíos que tendríamos nosotros de cara a esa reforma tributaria de Trump, porque obviamente un inversionista extranjero va a ponderar cuál de las dos opciones me conviene más, una tasa tributaria en un país que no tiene el mismo nivel de fortalecimiento institucional y en adición una tasa de interés más alta versus la de su país de origen con mayor fortalecimiento institucional y una tasa de interés, una tasa de impuesto más baja, pues estamos hablando de que la economía norteamericana podría constituirse en un imán de la economía mundial a favor de la economía norteamericana, y esa podría ser una amenaza a la perspectiva de crecimiento económico de los países de América Latina, y naturalmente la República Dominicana no escapa a ello. Y quise llamar la atención esta semana en un artículo que publiqué sobre el Bitcoin, porque aquí mucha gente se ha estado animando a jugar con el Bitcoin. Hay que estar en $17,000. Sí, pero precisamente creciendo. Ahí es que está, no, yo creo, burbuja. ahí es que está el tema de la ¿Cuál es del el riesgo. tema? Vamos a ver si yo estuve en una conferencia de un experto internacional que hablaba maravillas del Bitcoin y de los beneficios que ha dejado. Y como deja tantos beneficios, suele ser atractivo. Sin embargo, se ha alertado de que, bueno, háganlo y háganlo por los canales quizá correctos, ¿no? Pero hemos visto ahora en la prensa que mucha gente ha sido timadas. Entonces, ¿qué conclusión tú puedes sacar al respecto? Mira, en la valoración del Bitcoin hay que verlo desde la perspectiva de qué representa quien está hablando. Si es del ámbito tecnológico, pues obviamente te hablará maravillas, y por eso muchos jóvenes dominicanos se están animando en la República Dominicana a jugar con el tema del Bitcoin. Era un experto en riesgo, por cierto. Y era experto en riesgo, pues él debe saber, si es experto en riesgo, que el Bitcoin justo reúne las dos características fundamentales para que sea burbuja. ¿Y cuáles son esas dos características? Número uno, que se aparta del comportamiento de los precios mundiales de los mercados de capitales. Y número dos, de que la tasa de crecimiento es exponencial. ¿Usted sabe cuánto ha crecido el Bitcoin desde el año 2010? Porque el 2009 era cero. En el 2010 un Bitcoin costaba 0.39 centavos de dólares. Hoy día cuesta $18,254. 4.500 y tantos % de crecimiento. Eso es insostenible. Definitivamente que esas dos razones lo caracteriza como Te dicen que eso es inseguro. como una burbuja que va a estallar. Y al que no quiera llamarle a eso exposición a riesgo, bueno, tendríamos que tomar más clases. Pero a eso se le adiciona de que no es una moneda de curso legal, que no está respaldada por ningún gobierno, no es una divisa todavía. Entonces los riesgos aumentan, no hay regulación mundial. Y entonces la denuncia, Van Joel, ¿cómo se van a canalizar? ¿Perdón? La denuncia. A nadie. La denuncia de que me engañaron. Bueno, el que incursione en este mercado sabe que las únicas consecuencias que tendrá son privadas. Ay, Van Joel, Que no podrá acudir a ninguna instancia porque el Bitcoin no es regulado ni internacionalmente ni localmente. Además, en la magnitud que está creciendo este negocio, hasta la autorregulación le queda corta. Lo único que respalda el Bitcoin es la tecnología, después no lo respalda nada. Nos queda como un minuto y yo no puedo cerrar sin hablar de política, sin hablar del tema de las primarias y de la situación interna del PLD. ¿Se va a dividir el PLD, Van Joel? No por la primaria, sino por la lucha de tendencia, porque la primaria no es más que la punta del iceberg. Mira, yo apuesto a que el PLD nueva vez se va a crecer en las dificultades y va a terminar unido
porque está obligado a hacerlo. Obligado a hacerlo no solamente por el tema doctrinal, sino también por el tema coyuntural. Yo escribí un artículo recientemente en donde hacía un paralelo con el tema del dilema que se le presenta a una persona cuando tiene dos opciones. Leonel y Danilo están obligados a consensuar, a buscar un espacio de entendimiento, y yo creo que lo hay. Y debemos aportar en esa dirección, porque el sistema de partido político dominicano hay que preservarlo en la República Dominicana. Al sistema de partido político dominicano, al sistema político dominicano no le conviene que ninguno de sus partidos colapse. Y peor sería si es el partido de gobierno. Y el principal. Y es el principal partido, ¿no? No solamente por ser el partido de gobierno, sino porque el más grande, el más grande. De más éxitos en los últimos 20 años. Así es. Y yo creo que el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández están lo suficientemente conscientes como para que darse cuenta de eso. Porque además, en el caso de Danilo Medina, que es el presidente, él sabe que tiene que mirar la historia. Y Leonel Fernández también sabe que tiene que mirar la historia como es presidente. Y a ninguno de los dos hay que darle clases sobre eso. Ellos saben que ellos se han ganado ya un sitial en la historia dominicana que lo estarían echando por la borda si no promueven, si ellos mismos no agencian, a veces sin necesidad de más nadie, porque a veces se contaminan cuando hay nubes, ¿no? Que no quieren ver las cosas como la de seguro la están viendo ellos, porque un presidente de la República, y los dos han sido presidentes de la República, es el ciudadano más informado de cualquier país del mundo. Y ellos saben que la gran responsabilidad que tienen en el país es precisamente esa, la de preservar el sistema de partido político dominicano, y particularmente el PLD, que hoy estamos 15 de diciembre. Hoy sí. Cumple aniversario del Partido de la Liberación Dominicana. 44. Por eso el lunes hay un almuerzo del Comité Político. No, del Comité Central. Del Comité Central, perdón. Ivanhoe, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Ivanhoe. Por los enfoques. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Recta final del Telematutino 11 con otra entrevista.